Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace poco más de un mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compareció ante la prensa para anunciar que, tras efectuar una investigación en el sector de los vehículos eléctricos, habían descubierto que los que provienen de China están subsidiados de forma directa o indirecta, algo expresamente prohibido por la legislación comunitaria. Von der Leyen fue explícita y evitó a propósito el lenguaje diplomático. Aseguró que, y esto es textual, los mercados mundiales están inundados de coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Eso está distorsionando nuestro mercado. Y como no aceptamos esta distorsión desde dentro de nuestro mercado, tampoco la aceptaremos desde fuera. La Comisión Europea tiene competencia para fijar la política comercial del bloque comunitario y precisamente por eso, de forma periódica, abre investigaciones sobre los bienes procedentes del extranjero para saber si su fabricación está subsidiada, algo que les daría una ventaja y perjudicaría a los fabricantes europeos. Esto es lo que parece estar sucediendo con los vehículos eléctricos de fabricación china, que de un tiempo a esta parte han inundado el mercado europeo. Esto es algo que se venía denunciando desde hace tiempo por parte de la industria, y la razón, en definitiva, por la que la Comisión efectuó esta investigación. Las subvenciones que reciben las empresas automotrices chinas no son fáciles de rastrear, ya que adoptan diferentes formas. Pueden tratarse de préstamos a bajo interés, beneficios fiscales o subsidios directos. En China, según se desprende de este informe, se utilizan los tres modos, y eso ha conseguido que sus vehículos eléctricos sean sustancialmente más baratos que los fabricados en Europa. China tiene la ventaja adicional de que ocupa una posición dominante en la extracción y proceso de materias primas necesarias para fabricar baterías, minerales como el litio, el cobalto, el níquel y el manganeso. El resultado es que las corporaciones chinas controlan a placer la cadena de suministro completa. El resultado ha sido la proliferación de marcas chinas en Europa, donde dentro de poco más de 10 años ya no se podrán fabricar vehículos de combustión interna. Es un mercado muy interesante, ya que es un mercado muy grande, la renta de los consumidores es elevada y el arancel muy bajo, de solo el 10% frente al 27,5% que aplica a Estados Unidos o el 70% de la India. Pero Europa se encuentra ante un dilema. Por un lado, las autoridades desean la descarbonización completa del sector en muy pocos años, pero por otro, aún no pueden igualar la capacidad de fabricación de uno de los elementos fundamentales de cualquier vehículo, que es la batería. Ahí el dominio chino es total. Las empresas de aquel país han realizado grandes inversiones en los últimos años, lo que las coloca en una posición de dominio que las corporaciones europeas no podrán igualar en mucho tiempo. Esto tiene una derivada todavía más preocupante. En tanto que los vehículos eléctricos son grandes computadoras móviles, la preponderancia china en el sector puede suponer una amenaza para la seguridad nacional. Los fabricantes pueden instalar puertas traseras o introducir malware a través de la carga. Todas las grandes empresas chinas de fabricación de baterías están vinculadas directamente con el Partido Comunista Chino. Más allá del precio, solo saber eso ya debería ser motivo de preocupación. Antes de nada me vais a disculpar, pero tengo la voz ligeramente tomada hoy. Me la han tomado en Sevilla, nunca mejor dicho, el tiempo, el frío, la humedad que estamos teniendo estos días, y hoy me he levantado con la voz un poco ronca y con algo de carraspera, pero puedo seguir haciendo el programa tal y como estáis escuchando. Así que disculpad porque la calidad de mi voz no es la ideal, e incluso esto quizá me obligue a abreviar un poquito al final ya del programa, porque no es que me cueste hablar, pero no me escucho, no olvidéis que yo estoy con unos auriculares puestos, no me escucho como suele ser lo habitual. Bien, vamos a ponernos con el tema que ya os he introducido en la introducción del programa. Estados Unidos quiere que la mitad de todos los automóviles nuevos que se vendan dentro del país, se entiende, sean eléctricos para dentro de poco tiempo, para dentro de unos 6 años, para el año 2030. Esto lo ha dicho Joe Biden y lo han dicho en múltiples ocasiones el gobierno estadounidense. Entre tanto, la Unión Europea
quiere ir aún más lejos. Esto también lo sabemos. Su plan es que todos los vehículos de turismo nuevos que se vendan a partir de 2035, quedémonos con la fecha, 2035 está como aquel que dice a la vuelta de la esquina, estamos en 2023, pero ya casi tocando con el dedo 2024 porque estamos en el mes de noviembre. Estos son aproximadamente unos 11 años. Bien, pues que dentro de 11 años todos los vehículos nuevos que se vendan sean cero emisiones. Cero emisiones no significa que sean todos eléctricos. Cero emisiones significa que esos vehículos funcionen con motor eléctrico, con su batería, o que sean hidrógeno, por ejemplo. No son propiamente cero ninguno de los dos, ya que la mayor parte del hidrógeno disponible se llama hidrógeno gris, que se obtiene del gas natural. Hay un porcentaje del hidrógeno disponible que es verde, es decir, que viene de fuentes renovables, pero todavía es muy pequeño. Entiendo que dentro de 11 años pues será mayor, pero dudo sinceramente que todo el hidrógeno disponible dentro de 10 años sea ya de origen renovable. Es un proyecto a mucho más largo plazo. Y luego, para fabricar y cargar las baterías de los vehículos eléctricos se consumen grandes cantidades de energía que no necesariamente tienen que venir de fuentes renovables. En ocasiones, pues podría darse el caso, pero los mix energéticos de prácticamente todos los países de Europa incorporan elementos no renovables, como puede ser el caso del carbón o el caso del gas natural o la nuclear, que no emite CO2, pero no deja de ser una energía no renovable. Y ya sabéis que los gobiernos europeos están con el tema este de la energía renovable, que tiene que ser de origen eólico, solar o hidráulico. Pero dejemos eso a un lado, el hecho de que no son 100% cero emisiones y miramos el ciclo completo. Entendamos por emisiones cero lo que entiende por emisiones cero la Comisión Europea. Es decir, que el vehículo en cuestión no emita CO2 mientras funciona. Que lo arranquemos, nos pongamos a andar con él y no salga nada por el tubo de escape. Bueno, los de hidrógeno sí que emiten algo por el tubo de escape, pero emiten algo inocuo, como es el caso del agua. El CO2 también es inocuo, per se. No, a nadie se ha muerto por respirar CO2, entre otras cosas porque lo estamos echando por la boca. Pero los automóviles de combustión interna tienen, como bien sabéis, otro tipo de emisiones que son más tóxicas, estas que terminan contaminando el aire de las ciudades. En el caso de los de hidrógeno eso no sucede, y los eléctricos, creo que ya estamos habituados a verlos, nos hemos familiarizado con ellos, no emiten ningún tipo de gas de escape. Los de hidrógeno no son tan comunes, de hecho cuesta bastante ver un coche de hidrógeno, entre otras cosas porque el hidrógeno es caro y sobre todo, y esto es importante, apenas hay modelos disponibles. He ido a buscar por pura curiosidad, si yo condujese y me quisiese comprar un coche nuevo y tuviese el dinero para hacerlo, si quisiese hacerlo en mi país, que es España, ¿cuántos modelos tendría disponibles? Bueno, pues he descubierto, para mi sorpresa, pensaba que sería alguno más, que solo se venden 2 modelos de hidrógeno. Uno de la surcoreana Hyundai, el Nexo se llama, que sale por unos 70-75 mil euros, dependiendo de la versión, y otro de Toyota, que es una compañía japonesa, como bien sabéis, que el modelo es el Mirai, que cuesta algo más, entre 75 y 80 mil euros. Vamos, que no son coches baratos, como podéis ver, no están precisamente al alcance de todos los bolsillos. El resto de vehículos cero son eléctricos. Es decir, bueno, tenemos luego los cochecitos de los niños que van a pedales, pero estamos hablando de vehículos de turismo. Bien, dejando la broma a un lado, el resto de los vehículos cero son todos eléctricos, es decir, necesitan una batería, y eso es una buena noticia para China, que es donde se fabrican la mayor parte de ellas. Las baterías de los vehículos eléctricos, para fabricarse, necesitan también una serie de materias primas, como puede ser el litio, esto lo hemos oído en muchas ocasiones, el cobalto, el níquel, las tierras raras famosas, de las que se viene hablando desde hace muchos años, y ahí, en la provisión, la explotación, provisión y refinado y proceso de materias primas, los chinos también llevan la delantera. Vamos con algunos datos que he ido repescando por ahí. China extrae más de 2/3 del grafito del mundo y extrae el 60% de las tierras raras. Posee casi la mitad de las minas de cobalto y controla una cuarta parte de las minas de litio de todo el mundo. Eso la producción, ojo, solo la producción. Estas materias primas hay que procesarlas. En el proceso de refinamiento de todos estos minerales, China lleva también la voz cantante. China refinó el año pasado el 95% del manganeso mundial, aproximadamente el 70% del cobalto y el grafito también, el 70%, 2/3 del litio y más del 60% del níquel. Curiosamente en China, no es que es un país grande, indiscutiblemente de los más extensos del mundo, pero curiosamente no es un país minero, tiene minas, pero no hay demasiadas para su tamaño, se entiende. Pero los chinos han sido previsores y rápidos sobre todo, y desarrollaron en su momento, hace ya unos años, una estrategia a largo plazo.
Comenzaron a invertir en Australia y asegurar esa cadena de suministro. Australia sí que es un país minero. Lo mismo hicieron en otros países africanos, también en países americanos de Hispanoamérica. Todo de forma con mucha vista larga, de forma muy estratégica. Siempre pensando en el largo plazo. Y lo más importante de todo, antes de que la mayor parte del mundo se diese cuenta, se percatase de que lo que venía en unos pocos años era precisamente un escenario como el que estamos viviendo en estos momentos. ¿El resultado cuál es? Bueno, el resultado lo tenemos un poco a la vista, ¿no? No hay más que andar buscando coche nuevo, buscar en internet o mirar en la calle simplemente los concesionarios y ver que efectivamente lo que hace 6 o 7 años nos parecía algo no de ciencia ficción, pero sí extraño, como en un coche eléctrico, pues hoy están por todas partes, ¿no? Y están a precios no exactamente asequibles, pero sí al menos disponibles. Y el resultado también es que hoy empresas chinas con vínculos muy estrechos con el Partido Comunista Chino controlan casi la mitad del suministro mundial de baterías para vehículos eléctricos, que no es la batería exactamente de un cigarrillo electrónico, ni siquiera la de un teléfono móvil. Estamos hablando ya de otra cosa mucho más grande y sofisticada. Así que, si bien tiene sentido ir descarbonizando el sector del transporte, no solo el transporte por carretera, ¿no? Los coches, los camiones, los autobuses, también el transporte ferroviario y el marítimo y el aéreo, tiene sentido hacerlo de golpe y de esta manera tan repentina no haría más que consolidar la posición de mercado de una serie de fabricantes chinos de baterías. Esta es la realidad. Bueno, esto aparte de regalarles un mercado global, amplísimo para ellos solos, expondría a las potencias occidentales a una amenaza directa hacia su seguridad nacional. En el desarrollo de baterías para todo tipo de vehículos eléctricos, ya digo, son un tipo de batería específica, mucho más grande, mucho más pesada, mucho más sofisticada, baterías avanzadas, podríamos llamarlas así. Los planificadores chinos llevan años anticipándose a Occidente. El 13º plan quinquenal, que fue el plan que dirigió las inversiones industriales chinas entre 2016 y 2020, insistía una y otra vez en que había que hacerse con el control de la cadena de suministro de baterías y de vehículos eléctricos. Por lo tanto, una batería de ese tamaño per se no sirve para gran cosa si no se la vas a colocar a un vehículo eléctrico. Esto, claro, incluía los minerales necesarios para fabricarlas. Si lo conseguían, y esto también queda reflejado en este plan quinquenal, ganarían una ventaja competitiva fundamental sobre Estados Unidos y sobre las principales economías europeas, que desde hace un siglo, más de un siglo, son además los principales fabricantes de automóviles del mundo y poseen pues las marcas más prestigiosas, especialmente algunas marcas europeas de origen alemán o de origen italiano. Hay dos grandes corporaciones chinas que dominan el mercado mundial de vehículos eléctricos y baterías. Una es conocida y otra no tanto, a no ser que uno esté metido en este mundillo o le interesen estos temas. Una se llama CATL y la otra BYD. CATL produce 1 de cada 3 baterías para vehículos eléctricos. De hecho, produce más que de 1 de cada 3. Produce el 36% de todas las baterías para vehículos eléctricos que se fabrican en el mundo. Y BYD, pues, en fin, no hay más que ir por cualquier ciudad, donde estoy yo en Madrid, una buena parte de los autobuses públicos de la empresa municipal de transporte son BYD. Esto queda clarísimo porque se ve perfectamente en la parte del frontal del autobús. Yo mismo he viajado en esos autobuses en más de una y en más de 10 ocasiones. Y además se puede ver a la hora de buscar un vehículo, la marca es conocida. No era completamente desconocida hace pocos años, pero ahora ya se ha hecho conocida. Vamos, que está en camino de convertirse en el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Ya que aparte de vehículos de turismo, que los fabrica naturalmente, fabrica también furgonetas, autobuses, camiones incluso. Bien, pues ambas empresas, CATL y BYD, deben buena parte de su fortuna a los subsidios que reciben del gobierno. Y no solo los subsidios que reciben del gobierno, que les permite competir en condiciones ventajosas en lugares como Europa, donde el arancel también es muy ventajoso, es sobre el 10%. Deben buena parte de su fortuna a las conexiones que tienen la cúpula de esas empresas, los directivos de esas empresas con el Partido Comunista de China. No son empresas propiamente estatales, pero el partido ejerce un control más o menos directo sobre ellas. En el caso de CATL, ya digo, el nombre de la empresa no es muy conocido por el gran público porque no venden directamente a
a los consumidores. Vamos, es una empresa mayorista, llamémoslo así. Bueno, de hecho es una empresa mayorista que vende a fabricantes. En el caso de CATL, su fundador y director ejecutivo, un tipo bastante joven, tiene 50 y pocos años, llamado Robin Sen-Yukun, es a su vez, a la vez que fundador y director general de la empresa, es delegado de Ciencia y Tecnología de la Conferencia Política del Pueblo Chino. Esto es una entidad de altísimo nivel que supervisa el denominado Frente Unido. Sabéis, lo amigos que son los chinos a crear un montón de instituciones y organismos, sobre todo, interrelacionados entre ellos. El Frente Unido es una red de organizaciones que trabajan para que el partido tenga influencia directa sobre la industria china. El Frente Unido, entre otras cosas, dirige los programas de reclutamiento de talento en el extranjero, que, según el FBI, facilita las transferencias ilegales de tecnología. Facilita también el robo de propiedad intelectual. ¿Vale? Es aquello que enfadaba tanto a Donald Trump hace unos años, recordadlo. Aparte de lo anterior, Cheng es vicepresidente de la Federación Nacional de Industria y Comercio de China, que es la asociación patronal más grande del país. Los estatutos de esta Federación Nacional de Industria y Comercio establecen que está dirigida por el Partido Comunista y que es responsable de integrar plenamente en su integridad, de implementar la agenda del presidente Xi Jinping. Esto está en los estatutos de esta patronal. Las conexiones tan cercanas de CATL con el Partido Comunista van más allá de cualquier manera de meras coincidencias políticas u onomásticas, ¿no? Que el director general Robin Sen-Yukun pues sea delegado de Ciencia y Tecnología. Va más allá de esto, más allá de que la cúpula directiva tenga relación con el partido. De conformidad con las normas que salen de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, esto afecta a todas las empresas que cotizan en bolsa. Los estatutos de estas empresas tienen la obligación de establecer, esto es desde el año 2018, no tanto tiempo, apenas 5 años, establecer un comité del Partido Comunista dentro de la propia empresa y promover también dentro de la propia empresa las actividades del partido. Estos comités del partido y los vínculos que encontramos por la parte de arriba de estas corporaciones proporcionan al Partido Comunista Chino un acceso, pues podríamos decir, virtualmente ilimitado a las tecnologías con las que trabaja CATL, que son muy avanzadas, tienen baterías más avanzadas incluso que Tesla, acceso también a su cuenta de resultados y acceso a toda la información sobre este mercado que obra en poder de la compañía. Es una compañía multinacional. CATL, ya digo, está centrada en la fabricación de baterías. BYD lo está en la de fabricación de vehículos, pero tiene también BYD una división de fabricación de baterías. Ambas, las dos, tratan de expandir su actividad hacia los sectores cercanos a la electrificación, sectores vecinos, podríamos llamarlos así, como las redes de carga de vehículos eléctricos o los sistemas de almacenamiento de energía en grandes baterías. Esto de lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Estas megabaterías que almacenan el excedente renovable. Este sector está creciendo muchísimo, y más que lo hará en el futuro. Pasar a la carga de vehículos eléctricos, digamos que es un paso lógico para ambas empresas. Algo así como si una empresa automovilística pues decide invertir en gasolineras, ¿no? En petroleras. Bueno, forma parte de nuestro negocio. Pero lo de estos sistemas de almacenamiento ya va algo más allá. Es algo que se sale del sector automotriz y entra de lleno en el sector energético. Estos sistemas se recargan y almacenan energía de diversas fuentes, ¿no? Y la liberan luego en la red, pues a la demanda, ¿no? Ya cuando hay un corte de suministro, por ejemplo. O como respaldo, como os decía antes, para la intermitencia de las renovables, como la eólica o la solar. Está luciendo mucho el sol, tenemos un montón de placas instaladas y no vamos a consumir todo lo que van a generar. O está soplando mucho el viento. Bueno, una parte vamos a guardarla dentro de esta batería. Por ejemplo, una borrasca que pasa por la noche muy ventosa. A las 3, 4 de la mañana se consume poca electricidad. Pues no se puede aprovechar esa electricidad, se tira porque no la está consumiendo el sistema. No olvidéis que los sistemas eléctricos funcionan así. El vatio que estamos gastando ahora en el monitor de nuestro ordenador o donde sea, o en la luz de la cocina, se está generando en este mismo momento. Con estas baterías romperíamos eso, podríamos guardar. Claro, se trataría de baterías evidentemente de tamaños gigantescos.
Está bien pensado y, de hecho, por eso os decía que es un sector con futuro. Bien, hasta aquí todo correcto. Pero para que un sistema de estos se instale, tiene que conectarse a una red eléctrica, a un sistema eléctrico. Y para ello necesita extraer información de esa misma red. Este tipo de almacenamientos masivos actualmente no están sujetos a supervisión especialmente estricta en Estados Unidos o en la Unión Europea. Las energéticas tampoco están obligadas a revelar detalles sobre sus tratos con empresas chinas de baterías. Debido a estas mismas lagunas, sigue siendo difícil saber cuántos sistemas de este tipo están operando o proyectados en Estados Unidos o en Europa. Se sabe, por ejemplo, que en ciertos estados de Estados Unidos hay planes de instalarlo como respaldo de diferentes redes eléctricas. Ya sabéis que en Estados Unidos no tienen una nacional única, tienen varias, bastantes de hecho. Hace no mucho se supo que incluso en una base del Cuerpo de Marines en Carolina del Norte, la base de Camp Lejeune, se ha instalado un sistema de almacenamiento de este tipo fabricado por CATL. Se sabe también que CATL está presente en Europa, se sabe por qué tienen aquí una oficina y muchísima presencia. El año pasado abrieron una planta de fabricación de baterías en Alemania, en Erfurt, en Turingia. Esto ya le da acceso a toda la Unión Europea. En 2025, es decir, dentro de año y pico, abrirán otra en Hungría, también dentro de la Unión Europea, que será, según han dicho, la mayor fábrica de baterías del continente. Luego, según parece, tienen previsto abrir una tercera, pero no sabemos dónde. Eso sí, no faltarán gobiernos que les inviten a hacerlo en su país o en su región, porque crea empleo y porque además contribuye a la famosa transición energética. Lo que podría suceder es que estemos metiendo al enemigo en casa, en algo tan delicado como sistemas de almacenamiento masivo de energía. Porque esto va algo más lejos que fabricar vehículos y sus pequeñas, entre comillas, baterías. Esto supone enchufar a nuestras redes eléctricas, es decir, una infraestructura especialmente delicada, a una empresa vinculada directamente con el Partido Comunista Chino. Algo parecido sucede con las grandes redes de carga de vehículos. Cuando enchufamos un vehículo a un cargador, pasa electricidad, pero también pasa información. Los vehículos eléctricos son computadoras andantes conectadas a Internet y gobernadas por estas computadoras por un software también muy complejo y sofisticado. Si se introduce malware en un vehículo, puede, pues desde dejar de funcionar hasta servir de vehículo espía, monitorizando todos sus movimientos y su actividad. Podríamos en este punto pensar que no va a pasar nada, porque las empresas son honradas y no harán nada de eso, que son simples empresas interesadas en el beneficio. Pero recordemos los vínculos que las unen con el Partido Comunista de China. Y recordemos también que en China hay una ley, la de Seguridad Nacional, esta es de 2017, que obliga a todas las empresas chinas a alinear sus operaciones con los intereses del gobierno. Ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, el gobierno les puede exigir a estas empresas que colaboren con él, para espiar o para sabotear infraestructura como la de las redes eléctricas. El asunto, como veis, es serio y va mucho más allá de la cuestión de los subsidios, de la que se quejaba Ursula von der Leyen en septiembre. Lo de los subsidios está mal, eso sin duda alguna, pero está mucho peor que terminemos conduciendo y cargando vehículos en estaciones que tienen comunicación directa con el Partido Comunista de China. Al paso que van, empresas como CATL o BYD terminarán con una posición de dominio en este mercado tan desproporcionada que será muy difícil de desmontar cuando se vean de cerca o se parezcan ya los peligros. Es decir que, más allá de simplemente decidir si se deben subir o no los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que está bien que abran ese debate, los gobiernos de Estados Unidos y Europa también deberían actuar cuanto antes para inspeccionar toda batería y todo vehículo eléctrico que llegue desde China. Si eso implica retrasar la descarbonización y dejar que la industria europea y la estadounidense vayan adaptándose con el tiempo, pues que se haga. Pero de otro modo el error puede acabar saliendo carísimo. Lo que yo no termino de ver es que, al menos en Europa, la Comisión esté dispuesta a bajarse de la burra. Es decir, a priorizar cuestiones de seguridad, como las que he señalado, sobre otras más relacionadas con la ideología y el ecologismo. Han llegado muy lejos cabalgando sobre ellas y casi nadie se lo ha echado en cara. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Daniel de Huelva, que nos habla de la crisis migratoria de las últimas semanas. Y como siempre, darte la enhorabuena por todos tus comentarios.
Eres el mejor efecto secundario que tuvo en mi vida la pandemia del COVID. Llevo unos días queriendo participar en el programa y hacer un comentario acerca de la población de Gaza. Y uno de los últimos comentarios de un contraescucha cubano es el que me ha animado a escribir este comentario, el mandarte este audio, ¿vale? Mi reflexión no está tampoco muy bien centrada, la verdad, y me gustaría que me dieras tu opinión desde tu perspectiva, ¿vale? Mi opinión es la siguiente, mi reflexión es la siguiente. No para de llamarme la atención cómo la franja de Gaza, que geográficamente es más chica que Andorra y que está incluso 20 veces más poblada que Andorra, es decir, una densidad de población impresionante, es de las mayores del mundo. No para de llamarme la atención cómo es posible que esté tan densamente poblada cuando su gente se sienten bajo la posibilidad de hace 50 o 70 años de sufrir un destrozo en su vivienda o pasar necesidades, faltas de suministro, tanto de agua como de luz, etcétera. Pues no para de llamarme la atención cómo la densidad de población aumenta tanto en esta franja y lo relaciono con el caso de la inmigración tan brutal que estamos empezando a recibir en el oeste mediterráneo, incluso también relacionada con la que sufrió la zona de Grecia y el este de Europa con la guerra en Siria. Me sorprende que los inmigrantes subsaharianos o incluso marroquí argelinos sean capaces de cruzar varias fronteras como si no hubiese ningún problema. Recordemos también, por ejemplo, el paso del salto de la valla de Ceuta hará un par de años aquí bajo la presidencia del señor Pedro Sánchez y sin embargo no haya ningún tipo de control por parte de los países africanos que ven cómo van pasando todas estas personas hacia el norte e incluso la colaboración, por lo menos mi impresión es colaboración por parte de los estados en recibir a todas estas personas sin que haya una vuelta a los países de origen de estas personas. Y encima con aportes de ayuda que tenemos que soportar entre todos cuando el país en este momento no está para tanto, ni el país nuestro ni ninguno de los de Europa. Entonces, la verdad me gustaría tener tu reflexión acerca de cómo es posible que haya tantísima migración a Europa, incluso con barcos tipo Open Arms, ¿no? Esperándolo a 12 o a cierta distancia de las costas de África, diciendo incluso, ¿no?, que han rescatado a un barco, etcétera. Cuando yo creo que la palabra rescate ahí no es la apropiada. Cuando más, esto hace unos años, esa palabra no se utilizaba ahí, ¿sabes? Era interceptar una patera, etcétera, no rescatar. Y ahora estos barcos cogen esta población y nos la llevan directamente hacia Europa. No la devuelven nunca en ningún caso hacia África. Hace poco tiempo un barco fue a devolver a los inmigrantes hacia África, desde las Canarias hacia África, y la población se amotinó y tuvieron que llevar esa población, esas personas rescatadas de ese cayuco, a las Canarias. Es decir, no fueron capaces la policía de coger ese barco y llevarlo al continente africano y dejar la población allí. Entonces, me gustaría la reflexión tuya acerca de cómo es posible que en Gaza no haya esta salida masiva de población, no ahora por la guerra, sino desde hace bastante tiempo, hasta el punto de ser creo que la tercera zona más densamente poblada del continente. Y si la respuesta pienso yo que es que lo que comentaba este compañero contraescucha cubano, que relacionaba Cuba, Israel y Palestina, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿O es que la respuesta es si estos regímenes no sé si llamarlos de izquierda, al igual que la Alemania comunista no dejaba salir a su población y la Cuba tampoco, no sé, estos regímenes de izquierda que no dejan huir su población y no sé si se amparan en la población gazatí como escudos humanos y así poder ellos seguir viviendo. Como siempre, Fernando, agradecerte la atención y si quieres pasar el programa. Un abrazo a todos los contracuchas. Bueno, Daniel, hay mucha inmigración a Europa porque la población de los países al sur del Sahara no hace más que crecer y son todos muy pobres.
Los que vienen desde allí piensan que en Europa pues podrán prosperar en la vida y es entonces cuando se plantean hacer el viaje. Además, la población allí es jovencísima, ¿no? Tienen toda la vida por delante, vamos. Que es un viaje largo y está lleno de peligros, pero que si lo consiguen compensará, ¿no? El riesgo. Algo similar a lo que sucede con los hondureños o los guatemaltecos que se dirigen hacia el norte para conseguir pasar a Estados Unidos. El fenómeno es el mismo, pero Europa, a diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos y México, está separada de África por el mar Mediterráneo, que es el último gran obstáculo que tienen que sortear. Esta gente sabe que una vez que han puesto un pie en territorio europeo, no tendrán más que solicitar refugio y que las leyes europeas les benefician en este aspecto porque son muy garantistas. Te preguntas cómo es posible que un emigrante que ha salido, qué sé yo, de Burkina Faso o de Nigeria, atraviese todo el desierto del Sáhara saltando de país en país y se ponga en la costa del Magreb o de Libia esperando ya dar el salto final. Bien, si vas por tierra de Burkina Faso a Europa, pues tienes que dirigirte hacia el norte, obviamente, cruzar Malí y Argelia. Lo puedes hacer también por Níger o dirigirte a la costa atlántica y llegar por la costa de Mauritania, ¿no? Para tratar de saltar ahí a las Islas Canarias, que es territorio de la Unión Europea. Las fronteras en el Sáhara son muy claras en un mapa político, clarísimas, nítidas. Pero, en fin, sobre el terreno no es así. Apenas hay carreteras que hagan ese trayecto. Bueno, de hecho no son ni siquiera carreteras. Son solo caminos de tierra que atraviesan el desierto. No están ni señalizadas ni nada por el estilo. En el desierto no hay nadie. No hay pueblos, no hay aldeas. Desde la ribera del río Níger, es decir, desde lugares como Tombuctú hasta las montañas del Atlas, hay más de 2.000 kilómetros de distancia y de desierto. Lo que sí hay son coyotes, es decir, lo que llaman en la frontera entre México y Estados Unidos coyotes, es decir, mafias de tráfico de personas que previo pago de su importe trasladan a estos emigrantes hasta el norte y allí los dejan para que se busquen la vida. En Marruecos y en Argelia aún tienen un Estado propiamente dicho, que ejerce un control más o menos efectivo del territorio. Más o menos efectivo, no es igual que en Europa, pero más o menos efectivo. Pero eso no sucede en Libia, donde la guerra civil que siguió al derrocamiento de Gaddafi dejó al país dividido en 4 sectores distintos. Por eso buena parte del tráfico de personas pues, ha estado yendo por Libia en los últimos años, aunque la guerra civil terminase hace 3 años con un alto en fuego. Para estos países el problema de la inmigración no es suyo, y no perciben que sea su problema. Hacen lo que hace México, dejarles pasar, y que el paso sea lo más rápido posible para que no creen problemas. A fin de cuentas, estos nigerianos o ganeses no quieren quedarse en Marruecos, quieren pasar a Europa. En la costa se encuentran de nuevo con las mafias que mediante pateras o cayucos y de nuevo un pago se echan a la mar a sabiendas de que los europeos vigilan esas aguas con barcos de salvamento marítimo, ya sean militares o de ONGs. Estos barcos rescatan a los inmigrantes en alta mar y los suben a bordo y buscan un puerto seguro. Puerto que a menudo está en la misma costa africana, el más cercano, pero los países como Libia, Túnez o Argelia no los quieren allí, no quieren que los desembarquen. Les dicen, bien, venid, pero no os vamos a permitir atracar. Así que se los tienen que traer a Europa. La otra opción sería devolverles al mar, que es de donde los han sacado, pero no parece que por una cuestión humanitaria sea lo más adecuado. Luego ya en Europa solicitan el refugio y como esto se estudia caso por caso y lleva algo de tiempo, los dejan a su suerte. Y a partir de ahí ya es muy difícil encontrarles. Es decir, estas mafias conocen a la perfección la legislación y las debilidades de los europeos. Los inmigrantes también las conocen, claro. Saben que lo difícil es poner el primer pie y que una vez dentro las posibilidades de ser deportados son pequeñas. Si se quiere romper ese círculo vicioso y partir la espina dorsal de ese negocio tan infame como es el del tráfico de personas, hay primero que cambiar la regulación relativa al refugio. O hacer de ello algo mucho más rápido. Es decir, que lo pida hoy, se lo conceda, no denieguen pasado mañana, y entre tanto pues esté en un centro temporal de inmigrantes, como esos que hay en Ceuta y en Melilla. Pero que en la península de estos no hay. Si funcionase así, no confundir con los CIES, que es otra cosa distinta. Estos son los que están listos ya para ser deportados. Si funcionase así, esos jóvenes no se arriesgarían tan fácilmente, porque sabrían que, bueno, una vez puesto ese pie en Europa, pues tendrían que ir a un centro en espera de que se tramitase el refugio. Como lo más probable es que no cumplan los requisitos para el refugio, pues serían deportados de vuelta. Luego, respecto a lo que comentas de Gaza, a ver, no hay salida de población porque las entradas y salidas de la franja están muy restringidas. Si alguien quiere salir de allí, tiene que solicitar un permiso a las autoridades israelíes o egipcias. Esos permisos se dan con cuentagotas y solo después de una investigación exhaustiva caso por caso.
Si eres una señora de 70 años que vive en Gaza, que quiere visitar a su hermana, ¿no?, que vive en Hebrón, en Cisjordania, pues seguramente te den el permiso y te obliguen, eso sí, a tomar un autobús en la frontera que vaya en esa dirección. Lo mismo a la vuelta, pero si eres un joven de 22 años, pues ya es más complicado, porque temerían que se trata de un terrorista. El resultado es que la población de Gaza pues, se ha duplicado desde los acuerdos de Oslo porque la tasa de natalidad es muy alta, pero no existe la válvula de escape de la emigración. Bien, vamos ahora con Javier, que pregunta por la posible ola de yihadismo que se nos avecina. Buenas, Fernando. Nada, te escribo para ver si me puedes resolver una duda. No sé si has escuchado al ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos que avisaba a Europa de una posible nueva oleada de yihadismo, de lobos solitarios, incluso ataques más fuertes debido a una falta de toma de decisiones y de solucionar este problema en Europa. Pero me ha extrañado que fuese Emiratos Árabes debido a que, bueno, estoy un poco hecho un lío con todas las alianzas o enemigos que tienen cada uno de los países. Yo, por ejemplo, sé que ISIS fue, creo que creado o nació en Siria en contra del gobierno de Al-Assad. Según dijo Hillary Clinton, un poco ayudado por Estados Unidos. Y que, bueno, al final luchaban en contra de tanto Al-Assad como sus aliados, que eran Putin y el Estado de Irán. Por lo que sé, el ISIS e Irán no son muy amigos, todo lo contrario. Entonces, siendo Irán lo que es, no entiendo muy bien quiénes son los que financian al ISIS en este caso, o cuáles son las alianzas entre los pueblos árabes, tanto con Irán, que me parece el foco un poco de esos países, como del resto de Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, todos estos, Afganistán, Irak. Y no sé si podrías aclararlo tanto al final de un episodio o con un episodio tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por lo que haces y muchas gracias. Un saludo. El ISIS, Javier, no surgió en Siria para combatir a Bashar al-Assad, sino en Irak, durante la ocupación estadounidense para combatir esa misma ocupación. Su fundador fue Abu Musab al-Zarqawi, que lo recordarás de las noticias de hace 20 años. Era un yihadista jordano que se afilió a Al-Qaeda a principios de este siglo. Y vio que con la invasión de Irak, de los Estados Unidos, pues se le presentó una oportunidad de oro, ¿no? Tras la muerte de al-Zarqawi, que le mataron, pues creo que fue en 2005 o 2006, le sucedió un tipo llamado Rashid al-Baghdadi, que lo consiguió consolidar esta rama, esta antena de Al-Qaeda en Irak. Y consiguió consolidar también algo de territorio en el norte de Irak, proclamando el Estado Islámico de Irak. Tras él vino Abu Bakr al-Baghdadi, que se separó de Al-Qaeda. Este salió mucho en la televisión en 2014. Se separó de Al-Qaeda, habían matado ya a Osama Bin Laden y bueno, pues al-Zawahiri no tenía la misma imantación sobre otros terroristas que había tenido Bin Laden. Y convirtió ese Estado Islámico en un califato, con él como califa. Un califa es el líder espiritual de todos los musulmanes del mundo, por lo que aquello sentó bastante mal en todos los países islámicos. Tras ello se aprovecharon de todo el lío que se había armado en Siria con la guerra civil y empezaron a expandirse por toda esa región. Y es cuando nació el ISIS como tal, Estado Islámico de Irak y del Levante. El ISIS no gustaba a nadie, salvo al propio ISIS, ¿no? Todos los países musulmanes de la zona le plantaron cara, y también Estados Unidos y Rusia. No ha desaparecido por completo, eso sí, pero está ya muy disminuido esto del ISIS. De cualquier modo, de lo que avisaban el otro día los emiratíes, es algo que todos sabemos o imaginamos, por lo menos. Tan pronto como se arma alguna en Oriente Próximo, en Oriente Medio, automáticamente hay musulmanes radicalizados, generalmente en Occidente, que por su cuenta y riesgo deciden atentar. Son los famosos lobos solitarios, que tantos atentados cometieron en la década pasada, coincidiendo con el auge del ISIS en Siria. De ahí quizá que lo asocies una cosa y la otra. Es un movimiento muy descentralizado, un terrorismo de bajo coste y difícil de combatir, porque estos lobos solitarios suelen pasar desapercibidos y no suelen estar en red con otros terroristas.
Actúan por su cuenta y luego reivindican estar actuando en nombre del ISIS o de cualquier organización terrorista, la que mejor les venga a mano. Pueden conformar una célula como aquella que había en Bruselas, que estuvo detrás de los atentados de París del año 2015, o pueden ser unos completos solitarios, como el tunecino aquel que perpetró la matanza de Niza en el verano de 2016. El autor, ya digo, vivía allí y residía legalmente en Francia. Simplemente alquiló un camión ligero y se metió con la 90 por hora en el Paseo de los Ingleses de Niza, matando a casi 90 personas. El hombre este se había radicalizado meses antes y no se le conocía conexión alguna con organización terrorista alguna, ni islamista ni yihadista. En resumidas cuentas, que el terrorismo islámico es desconcertante, completamente desconcertante. Desde el punto de vista organizativo no es como los terroristas de los años 60-70, que sea el IRA o la OLP, la ETA, ¿no? Que estaban muy bien organizados, las bandas tenían una estructura interna, una jerarquía y perseguían unos fines muy claros. Bien, pues vamos a terminar ya, que no me da la voz. Iba a meter una tercera nota de voz, pero no me da. Vamos con Pizarro, que nos habla de la ofensiva terrestre en Gaza. Las ruinas, los túneles, las trampas y los escudos humanos no están para que jamás salve Gaza, sino para que el coste en vidas y reputación de la victoria israelí le sea inasumible. El ejército israelí puede sitiar Gaza y garantizar la seguridad de sus zapadores, por lo que si fuese capaz de explicar que el avance será lento, pero que cada centímetro de Gaza así ganado, mapeo con georradar, voladuras, sellados con arena gacetí, bombas pesadas antibúnker, será territorio seguro de Israel, puede que se le conceda el tiempo. Plantear una lucha cuerpo a cuerpo es desde luego una opción. Empujar, empujar y empujar es otra. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a jueves 2 de noviembre. La media hora de voz que tenía asignada hoy con esta ronquera la he gastado en la contracrónica. Bueno, al menos he hecho el trabajo. Os pido disculpas de nuevo por la carraspera esta que me ha caído. A ver si mañana ya puedo estar en mejor estado. Mañana tenemos contrahistoria, pero eso sí, la contrahistoria la grabé con Sotochica. Hicimos el fin de semana pasado una contrahistoria que pasó Sotochica por Madrid y la hicimos Alberto y yo, sobre Leovigildo, que es el último de sus libros. Así que ahí se me escuchará bien. Al menos el programa. La introducción ya es otro cantar. Voy a ver si estoy un poco mejor en la introducción. La grabo con una voz no tan ronca como la que tengo ahora mismo. Bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.